Bienvenidos al tutorial de G.I. Joe Operation Cobra, donde os vamos a enseñar cómo se juega a este juego de mesa de combate táctico, ¿vale? Más o menos es un Dungeon Crawler, aunque no tiene la mecánica de exploración de ir descubriendo losetas, pero todos los demás requisitos de los Dungeon Crawlers de combate táctico sí que los tiene. Tenemos que movernos por casillas, tener línea de visión, coberturas, ataques y demás, ¿vale? Todo esto lo vamos a ver en detalle para que aprendáis cómo se juega al juego. Como siempre, en los comentarios, pues si tenéis alguna duda podéis preguntarnos y en la medida de nuestras posibilidades os responderemos, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar y para ello primero vamos a ver cuál es la estructura general de la ronda de juego. Lo dicho, vamos a empezar con la estructura general de la ronda porque hay que saber más o menos cuál es la estructura general, así todo lo que vamos a explicar después de dónde van las acciones y demás, pues va encajando todo en su sitio, ¿vale? Vamos de, digamos, a gran escala y vamos a ir bajando hasta la más pequeña escala de las reglas. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo es toda esta estructura de la ronda. Vamos con la estructura de la ronda, como hemos comentado, son en total 6 pasos, ¿vale? 6 pasos de modo general, que es lo que vamos a ver ahora. El primer paso, bueno, pues determinar, ¿no? Hacia dónde sopla el viento en la batalla. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es lanzar el token de ventaja o desventaja que, como veis, tiene o bien el lado de G.I. Joe o bien el lado de Cobra. Así que lanzamos el token y resolvemos, pues, las capacidades que se disparen en función de la cara que salga del token. ¿Esto cómo va? Bueno, es muy sencillo. Supongamos que lanzamos y sale la cara de G.I. Joe. Nos tenemos que ir a los personajes, obviamente, seguramente los personajes de G.I. Joe, y como veis, pues aquí tienen el símbolo de la estrella que representa este lado del token. Y aquí tienen pues una capacidad, pues la leemos y la aplicamos. Como veis, en este caso no solo viene el símbolo de la estrella, sino que además tiene como una especie de rayo. Eso significa que esta capacidad es instantánea, es decir, en el momento en el que sale este lado de G.I. Joe, pues esto hay que resolverlo de forma instantánea, ¿vale? Si no tuviera ese icono de rayo, bueno, pues suele ser una capacidad pasiva que probablemente la vas a tener disponible a lo largo de todo el turno o cuando te indique, ¿vale? A lo mejor te dice, pues cuando pase no sé qué cosa, este Joe hará esto. Pues ya está, que lo tengáis presente y demás. Así que lanzamos el token y resolvemos las capacidades. Para Cobra, como veis, pues es lo mismo. Si sale el símbolo de Cobra, pues habría que ir a los personajes de Cobra que tuviéramos y leemos, resolvemos y aplicamos su efecto. Si es instantáneo, será algo instantáneo, y si no, como por ejemplo es este caso, pues durante la ronda nos dice que las tropas de Cobra tendrán +2 de movimiento. Pues como veis, es una capacidad pasiva. Si tiene el rayo, instantánea; si no, pues es algo pasivo que tendrán a lo largo de la ronda o en algún momento específico que nos indicará la propia capacidad. Esto es lo primero que hay que hacer para empezar la ronda, ¿vale? Lanzar el token y ver los efectos y resolverlos. Esto, en principio, se hace en todas las rondas menos en la primera, a no ser que la misión nos diga otra cosa, ¿vale? La misión puede modificar o añadir contexto a las reglas, así que bueno, si la misión nos indica que en la primera ronda hay que hacerlo, se hace; si no, pues por defecto no se hace. Después de lanzar el token y resolver sus efectos, pues habría que ver si hay efectos de inicio de ronda en la misión que estamos jugando, ¿vale? Por ejemplo, puede haber pues condiciones de despliegue de nuevos enemigos. Pues en ese caso, aquí es cuando se resolvería, ¿vale? La fase número 2 es activar a los G.I. Joe. Por defecto, ¿vale? Los personajes de los G.I. Joe van a ser siempre los primeros en activarse, ¿vale? Igual, el escenario nos puede indicar alguna otra cosa. Si es así, pues lo que diga el escenario, ¿vale? Pero por defecto, los Joes vamos los primeros. Lo que tenemos que hacer es activar a uno de nuestros personajes. Aquí tenemos opciones, es decir, podemos activar uno de nuestros personajes y luego, por así decirlo, pasar el turno a las tropas de Cobra, o podemos activar hasta un máximo de 2 personajes y luego dejar que se activen las tropas de Cobra, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Si decidimos activar un personaje, en este caso tengo aquí Snake Eyes, lo tenemos que activar. Después resolveríamos las 2 acciones que queremos hacer con nuestro personaje. Ya veremos después, ¿vale?, qué acciones hay y cómo se resuelven. Y al final, pues bueno, resolver los efectos de final de turno, ¿vale? Lo dicho, aquí lo importante es que podemos llegar a activar hasta 2 Joes, ¿vale?, antes de activar a las tropas de Cobra, ¿vale? Y eso es optativo. Nosotros lo decidimos en función de cómo esté el campo de batalla, ¿vale? Decidimos activar a decidimos activar a Ojos de Serpiente, y si tuviéramos otro Joe en el tablero, pues podríamos decidir activarlo también antes de que le tocara a las tropas de Cobra. Una vez que hemos activado a uno o a 2 de nuestros Joes, pues pasaríamos a la activación, ¿vale?, de las tropas de Cobra.
Aquí hay que activar a las unidades de Cobra. Aquí hemos puesto, aunque solo tengo las tropas de Cobra como tarjeta, que sería, a ver, que lo vea yo, es este señor de aquí, ¿vale? Y pero tendríamos otra unidad que son víboras de Cobra. Bueno, hay que elegir qué unidad se va a activar, ya sea un escuadrón, porque está formado por varias miniaturas iguales, o si es, por ejemplo, una única miniatura, como este caso, o si es un villano de Cobra, como por ejemplo Destro, que también es una miniatura única. Nos tenemos que ir a la tarjeta y el que tenga, en principio, la agresividad más alta, es el que se va a activar primero. Y después, bueno, pues resolveríamos los efectos de fin de turno que correspondieran, ¿vale? El paso 4 es que repitamos el paso 2 y el 3, es decir, las activaciones de los Joes y de los Cobras hasta que todas las miniaturas hayan sido activadas, ¿vale? No tiene mucho más misterio. Cuando acabamos la activación, ya sea de un Joe o de una tropa de Cobra, pues normalmente lo vamos a indicar poniendo estos tokens para saber que estas miniaturas, ¿vale? Pues ya se han activado, ¿vale? Cuando llegamos a la fase 5, que es resolver el fin de ronda, lo primero que hacer es quitar estos tokens para dejar, digamos, estas miniaturas y personajes listos para poderse activar en la siguiente ronda. Habría que quitar cualquier token de estado, ¿vale? Que correspondiera, ¿vale? Los tokens de estado, tenemos una sección en el manual, vienen todos descritos, no tiene mucho sentido que nos pongamos aquí uno por uno porque básicamente leer lo que dice el manual, pero hay tokens que al final de la ronda se quitarían. Bueno, pues en ese caso los quitamos y limpiamos las tarjetas de nuestros personajes. Habría que avanzar la ronda, el número de ronda, tenemos este dial, bueno, pues en este caso pues ya pasaríamos a la siguiente ronda y resolveríamos los efectos especiales que haya que aplicar de fin de ronda, ¿vale? Si los hubiera, ¿vale? Esto normalmente en la misión pues te dirá, oye, pues al final de la ronda X, pues pasa esto. Bueno, pues estamos en el final de esa ronda, pues resolveríamos esos efectos. Y por último, el paso 6, que es iniciar una nueva ronda. Aquí es donde vamos a ver, ¿vale? Las condiciones de victoria o de derrota, si las hemos alcanzado o no, ¿vale? Igual, el manual de misiones, ¿vale? El libreto de misiones nos puede especificar que a lo mejor que en cuanto suceda esto, pues hemos ganado o hemos perdido, ¿vale? En ese caso, pues no habría que esperar a este paso 6. Si no, bueno, pues en el paso 6, ¿vale? Cuando iniciamos una nueva ronda es cuando chequeamos si las condiciones de victoria o de derrota se han alcanzado. Llegamos a la parte quizá más compleja y donde está el núcleo de las reglas, que es las acciones de los Joes. ¿Cuántas acciones podemos hacer? 2. Reglas generales, no se pueden repetir las acciones y no podemos interrumpir una acción para hacer otra. Como digo, estos son reglas generales que ahora, como vais a ver más adelante, tienen un par de excepciones, ¿vale? Así que cogeros la idea general y tener en cuenta que hay un par de excepciones que ahora os vamos a explicar. Aquí es donde está todo el núcleo de las reglas del juego, porque es lo que vamos a hacer como jugadores. Tenemos que ver cómo nos podemos mover, cómo podemos ver la línea de visión, cómo podemos conseguir coberturas, cómo tenemos que realizar el ataque, cómo se usan las armas, en fin. Todo ello lo vamos a ver en detalle y acción a acción. Así que venga, vamos a ver pues la acción de movimiento, la acción de ataque, la acción de interacción, la interacción de curarse o descansar, cómo funcionan todas las tiradas de ataque, los ataques con área de efecto, bueno, y demás, ¿vale? Así que venga, vamos a ponernos, que nos va a llevar un rato. Bueno, vamos con la primera acción que podemos hacer, que es el movimiento. ¿Cómo funciona el movimiento en G.I. Joe Operation Cobra? Es muy sencillo, ¿vale? Nuestros personajes, ya sean Joes o Cobras, pues nos tienen que indicar la capacidad de movimiento que tienen. Por ejemplo, este tiene 2 puntos de movimiento y Snake Eyes tiene movimiento 3, ¿vale? Pues eso es en principio lo que te puedes mover, ¿vale? Siempre puede haber capacidades o cartas además que te den más movimiento. Bueno, pues en ese caso tendrás más movimiento, como por ejemplo, como hemos visto, que si en el token de ventaja o desventaja salía símbolo de Cobra, pues estas unidades para esa ronda tendrían más 2 de movimiento, es decir, un total de 4. ¿Vale? Bueno, pues vemos el movimiento total que tenemos y ese es el movimiento que podemos gastar. ¿Cómo se mueve? Por defecto, ¿vale? Nos movemos de forma vertical y horizontal. No nos podemos mover en diagonal. Así que, bueno, pues tan sencillo como pues 1, 2, ¿vale? O 1, 2, ¿vale? Los puntos que queramos gastar de movimiento. Lo dicho, puede haber capacidades, en este caso, por ejemplo, Snake Eyes tiene una capacidad que le permite moverse en diagonal. Bueno, pues si tenemos un personaje, ya sea Joe o Cobra, que se puede mover en diagonal porque tiene una capacidad o porque lo tiene, por ejemplo, cuando se activan los efectos de la ventaja o la desventaja, bueno, pues ese personaje puede saltarse esa regla y moverse en diagonal. Pues moverse en diagonal sería lo mismo, ¿no? Pues 1, 2 y 3, por ejemplo. ¿Vale? Como veis, hay distintos tipos de terreno
y obviamente ese terreno pues nos afecta al movimiento. Las líneas negras, que es terreno impasible, pues aquí no podemos entrar de ninguna de las maneras, ¿vale? Es un terreno que no podemos atravesar. Estas líneas amarillas son terreno de obstáculos que nos cuesta 2 puntos de movimiento. Es decir, si yo estoy aquí y me quiero meter aquí, tengo que gastar 2 puntos de movimiento. En el caso de Snake Eyes me quedaría otro punto de movimiento. Ten en cuenta que todo esto es terreno de obstáculos, por lo tanto moverme aquí me costaría otros 2 puntos de movimiento. En este caso, ¿vale? Pues solo tengo 3, así que no podría, ¿vale? Si vengo de aquí, gasto 2 y no me quedarían puntos de movimiento suficientes para entrar en la siguiente casilla. Y así con el resto. Esto, ¿vale? Que es terreno difícil o abrupto, pues lo mismo, también nos cuesta 2 entrar en uno de estos, ¿vale? Este, que tiene las líneas discontinuas rojas, ¿vale? No podemos atravesar esa zona, ¿vale? Al movernos no podemos entrar ahí, salvo que alguna capacidad nos lo permitiera, pero por defecto no se puede. Y el terreno acuático, ¿vale? Pues igual nos cuesta 2 puntos entrar en una casilla de terreno acuático, y ojo, porque también nos cuesta el salir. Es decir, si yo quiero salir de este terreno acuático a terreno normal, también me va a costar 2 puntos de movimiento. Y eso es todo lo que tenemos que saber de movimiento, ¿vale? La regla principal y básica: no hay diagonal por defecto, salvo que algún personaje lo pueda tener. Y tener en cuenta, bueno, pues en las casillas que vamos a entrar para ver si vamos a gastar más puntos de movimiento o no. Y por último, que se me había olvidado, el movimiento. Podemos pasar a través de casillas enemigas, pero nos va a costar 2 puntos de movimiento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, que Snake Eyes tiene 3, yo podría hacer 1, 2 y 3, ¿vale? Evidentemente esto también se aplica para el movimiento de las tropas de Cobra, que tienen exactamente las mismas reglas que nosotros. El movimiento por defecto no se puede interrumpir, ¿vale? Es decir, yo no puedo, por ejemplo, con Snake Eyes, moverme un punto de movimiento, atacar a esta cobra y luego volver a moverme, me quedarían 2, pues hacer 1 y 2, ¿vale? No, no se puede, ¿vale? Primero me muevo y luego hago la otra acción que quiera hacer. Hay una excepción a esto, y es las puertas. Si hubiera una puerta, vamos a ver dónde podemos poner una puerta, por ejemplo, la vamos a poner aquí, ¿vale? Si aquí hay una puerta y yo estoy aquí, ¿vale? Sí que puedo hacer moverme 1, ¿vale? Gastar una acción de interacción para abrir una puerta, ¿vale? Abrimos la puerta. Ahora explicaremos en detalle cómo va esto. Y podría luego continuar moviéndome, ¿vale? Siempre y cuando pues, se pudiera entrar en ese terreno. En este caso no se puede entrar, pero imaginaros que sí que se puede, ¿vale? Así que las puertas sí que podemos hacer la acción de interactuar con una puerta para interrumpir nuestro movimiento. Es el único caso, ¿vale? Si vamos a interactuar con otro token, no se interrumpe el movimiento. El movimiento solo lo podemos interrumpir para abrir una puerta, ¿vale? Y luego podemos reanudarlo si queremos. La acción de interacción. Básicamente podemos interactuar con tokens que hay en el tablero o con una puerta para abrirla, ¿vale? Las puertas, por defecto, no las podemos cerrar, las podemos solo abrir. Lo dicho, si un escenario nos permite cerrarlas, perfecto, pero por defecto las puertas solo se pueden abrir. Como ya hemos comentado, es tan sencillo como estar delante de una puerta, ¿vale? Vamos a ponerla aquí otra vez. Yo tengo que estar adyacente, ya sea aquí o aquí, por ejemplo, y gasto una acción para abrir la puerta. Para ello, quitamos la puerta y dejamos la peana donde estaba, ¿vale? Para indicar, bueno, pues por dónde está el hueco por el que se puede pasar a esa otra sala o zona o lo que sea. Y, como hemos dicho, la acción de interactuar con una puerta para abrirla es la única acción que nos permite interrumpir nuestro movimiento. Los tokens, bueno, pues por ejemplo, podemos tener tokens de objetivo de misión, ¿vale? Que por el otro lado también pueden ser tokens numéricos. Bueno, pues estos tokens nos va a decir la misión, ¿vale? Las instrucciones de nuestra misión nos va a decir qué es lo que pasa cuando gastamos una acción interactuando con este token, ¿vale? Pues a lo mejor tenemos que hacer un test de algo, o conseguimos algo, o lo que sea. Y normalmente, con estar adyacentes, vale, pero puede ser que la misión te diga, pues tienes que estar adyacente o tienes que estar exactamente en la casilla de ese token para interactuar con él, ¿vale? Pues gastas la acción de interacción y en función de lo que te especifique la misión, pues lo resuelves, ¿vale? Lo que sea que tenga que suceder. Y luego tenemos otro tipo de tokens que son de suministros, ¿vale? Que son este tipo de token. Igual tenemos que estar adyacente o encima para poder interactuar con él, gastamos nuestra acción y cuando interactuamos le damos la vuelta para ver el efecto que tiene, ¿vale? Tenemos aquí, vamos a ponerlos por pantalla para que los veáis, tenemos diferentes tipos de tokens y este. Si yo le doy la vuelta a un token de suministros y me sale esta cruz, bueno, pues es un token, es un kit médico que nos va a permitir curarnos y nos permite recuperar 2 de daño o 2 de esfuerzo heroico, que ahora contaremos qué es esto del esfuerzo heroico, ¿vale? El siguiente token, que es este de aquí, ¿vale? Pues si interactuamos con un token suministros y al darle la vuelta nos sale este símbolo que es como una medalla, esto en las partidas standalone no tiene efecto, ¿vale? Simplemente descartaríamos el token y listo.
pero cuando estamos jugando en modo campaña esto nos va a dar puntos de experiencia, ¿vale? En cada aventura nos va a decir, pues oye, el Joe que haya conseguido este objetivo se lleva pues 2 puntos de experiencia, de performance lo llaman, pero bueno, es experiencia, 2 puntos, 3 puntos, lo que sea. Si has interactuado y te has llevado un token de estos, ¿vale? Siempre y cuando no hayas sido neutralizado o no hayas quedado herido, que en ese caso lo vas a perder, pues bueno, al final de la partida te llevarías más 3 puntos de experiencia, que está muy bien porque eso nos permite pues ir mejorando las cartas a las que tenemos acceso. Y la otra opción es que interactuemos y nos salga esto de un icono de arma. ¿Esto cómo va? ¿Vale? Vamos a ver aquí las cartas, ¿no? En este caso Snake Eyes, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿veis? Está aquí, simplemente te pone el nombre del personaje, ¿vale? Y esta veis que pone aquí T3, esto es capa 3, ¿vale? Esta sería normal, esta como veis es de capa 1, ¿vale? Esta es normal y esta es de capa 2, ¿vale? En este caso, ¿vale? Estas son las cartas específicas de Snake Eyes. Esto de T1, T2 y T3, que son las capas, es la forma en la que tenemos para ir mejorando cuando adquirimos experiencia, ¿vale? Al principio y por defecto, pues empezaremos con un rango 0, ¿vale? Y ese rango 0 nos dirá cuántas cartas podemos llevar, ¿vale? 2, 3, las que sean en total, y de hasta qué capa podemos usar, ¿vale? Por ejemplo, te dice rango 0, pues en el rango 0 nos dice que podemos llevar un total de 2 cartas y que no podemos llevar cartas de capa. Es decir, en el caso de Snake Eyes tendríamos que haber elegido entre estas 3 cartas, ¿vale? Que son las de rango 0 porque no nos indican ninguna capa, ¿vale? Pues imagínate que hemos elegido estas 2, ¿vale? Pues estas 2 son las que tenemos equipadas. Si yo he interactuado con este token y me ha salido eso, significa que se desbloquea automáticamente la primera carta de la siguiente capa. En este caso, pues la T1, ¿vale? De Snake Eyes automáticamente queda desbloqueada. Y esta carta ya la voy a poder tener disponible para futuras misiones, pero no solo eso, sino que en este preciso instante la puedo equipar y ya empezar a usarla durante la misión. Así que encontrar este tipo de tokens es bastante potente porque si nos sale un arma, pues vamos a desbloquear la primera carta de la siguiente capa y equiparla automáticamente, ¿vale? Cuanto mayor alta es la capa, pues normalmente la carta suele ser más poderosa. Vamos a retirar el token. Vamos con la opción de descansar o curar, porque podemos elegir entre descansar o curarnos. Para esto, primero os tengo que explicar qué son los esfuerzos heroicos, ¿vale? Tenemos unos tokens, ¿vale? Que son estos de aquí, que representan los esfuerzos heroicos, ¿vale? Esto es que nuestro personaje está esforzándose más de lo normal para realizar algún tipo de acción o para potenciar algún tipo de acción y demás, ¿vale? ¿Cuánto nos podemos esforzar? Depende del personaje. En este caso Snake Eyes, como veis, tiene un tope de 5. Si yo decido hacer un esfuerzo heroico con Snake Eyes, pues coloco un token sobre su tarjeta y ya solo me quedarían 4 disponibles para poder realizar. En el momento en el que yo tenga ya sobre la tarjeta de mi personaje tantos tokens de esfuerzos heroicos como su máximo, pues ya no puedo realizar más esfuerzos heroicos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con los esfuerzos heroicos? Bueno, pues yo puedo sufrir un punto de esfuerzo heroico para, por ejemplo, moverme en diagonal durante mi acción de movimiento, ¿vale? Imaginaros que me quiero mover en diagonal, empieza mi turno, digo, bueno, pues sufro un punto de esfuerzo heroico y ahora me voy a mover. Y ahora ya me podría mover en diagonal, que son 3 puntos. Pues se puede hacer 1, 2, por ejemplo, puedo parar o podría acabar aquí si quisiera, 3, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer con los tokens de esfuerzo heroico es repetir el mismo tipo de acción una segunda vez durante el turno, ¿vale? Ya hemos dicho que no se pueden repetir las acciones, es decir, yo no puedo atacar 2 veces, yo no puedo mover 2 veces. Pero si gasto o sufro un punto de esfuerzo heroico, sí puedo hacerlo. Por ejemplo, podría, si estoy aquí, pues ataco a esta víbora y después hago un esfuerzo heroico para volverle a atacar. Repito el mismo tipo de acción. Esto no es que nos dé una acción extra, ¿vale? Seguimos teniendo nuestras 2 únicas acciones, pero haciendo un esfuerzo heroico podemos repetir una de esas acciones, un tipo de acción. Tened en cuenta, ¿vale? Aunque luego hablaremos de ello, que hay acciones especiales que tienen este icono o que por ejemplo en el manual de la misión te diga pues la acción especial, la que sea, ¿vale? Pues yo que sé, abrir este cofre o lo que sea. Bueno, pues eso también es una acción especial. Para repetir acciones especiales tenemos que también sufrir un esfuerzo heroico, ¿vale? Porque lo que podemos repetir es el tipo de acción, no en concreto lo que nos da. Entonces las acciones especiales nos permiten hacer pues distintas cosas, ¿vale? Cada personaje tiene suya o en el escenario puede haber distintas capacidades. Si quieres repetir un tipo de acción especial, pues también tienes que sufrir tu punto de esfuerzo heroico. Podemos sufrir también un punto de esfuerzo heroico para quitarnos el estado de desorientado, ¿vale? Si tuviéramos el estado desorientado, pues no lo podemos sufrir un esfuerzo heroico y nos lo quitamos.
Y también podemos sufrir un punto de esfuerzo heroico para aumentar nuestro movimiento en 2. Es decir, en este caso, si yo sufro una de esfuerzo heroico, quiero que Snake Eyes corra, pues son 3 más 2, 5 puntos de movimiento heroico. Y por último, podemos sufrir puntos de esfuerzo heroico, pues porque la misión nos diga que si sufres un punto de esfuerzo heroico, pues puedes hacer tal cosa. Bueno, pues eso lo tenemos disponible. ¿Vale? Podemos gastar todos los puntos de esfuerzo heroico durante el turno que queramos, pero no para el mismo efecto. Es decir, ¿vale? Supongamos que yo estoy aquí y digo, venga, me toca a Snake Eyes, voy a sufrir un punto de esfuerzo heroico para poder moverme en diagonal en este turno. Y voy a sufrir otro punto de esfuerzo heroico para poder moverme más 2 durante este turno. Por lo tanto, podría moverme 5 y además en diagonal. Pero yo no puedo sufrir otro punto de esfuerzo heroico, por ejemplo, para moverme otras 2, ¿vale? Eso no se puede. Podemos gastar todos los que queramos, siempre y cuando no repitamos el efecto de ese esfuerzo heroico y, por supuesto, nunca podremos sobrepasar el límite que tenemos con nuestros esfuerzos heroicos. Bueno, dicho lo cual, ¿cómo va el descansar o el curarse? ¿Vale? Los tokens de esfuerzo heroico, por el otro lado, son heridas, ¿vale? Que es normal pues, que tengamos pues, heridas y algún que otro, vamos a poner, venga, este aquí, y algún que otro esfuerzo heroico. Esta es la situación, así que decidimos hacer una acción de descansar o curar. Si decidimos curarnos, lo que vamos a hacer es recuperar heridas. Si decidimos descansar, lo que hacemos es, pues, recuperar puntos de esfuerzo heroico. ¿Esto cómo va? Si yo quiero curarme, tengo que ir a las estadísticas de mi personaje y buscar el músculo, que es este de aquí. En este caso, Snake Eyes lanza 2 dados verdes. Bueno, pues cogemos 2 dados verdes. La estructura de los dados es muy fácil. Estos son éxitos y estas estrellas, nosotros las llamamos especiales, pero son estrellas o especiales, ¿vale? Que sirve para activar capacidades especiales normalmente de las cartas de arma. Esto es todo lo que hay que saber para los dados de ataque. Obviamente, pues en función del color, tiene o más éxitos y menos especiales, o más especiales y menos éxitos. Bueno, en este caso, ¿vale? Músculo. Yo lanzo, cada éxito, pues me va a curar una, ¿vale? En este caso he sacado un éxito, 2, 3 y 4 éxitos. Por lo tanto, podría curarme 4 de daño. Podría quitarme estas 3 y esta de aquí. Durante los test, sean de lo que sean, no solo este de descansar, el de curar, sino cuando tengamos que hacer un test, el que sea, porque las misiones nos pueden decir, oye, pues tienes que hacer un test de experto, un test de músculo, lo que sea, ¿vale? Si sacamos 2 especiales, también cuentan como un éxito. Es decir, en este caso tendría 1, 2 y 3, y estos 2 especiales valdrían por 1 más, así que serían 4, ¿vale? En este caso también me habría curado 4. Y si lo que queremos es descansar, bueno, la mecánica es la misma, solo que tenemos que hacer un test de expertise, que en este caso Snake Eyes tiene 2 dados azules. Cogemos 2 dados azules y lanzamos y resolvemos. Mira, en este caso he sacado un éxito, por lo tanto recuperaría un punto de esfuerzo heroico. 2 especiales también valen por 1, así que ya serían 2. Y aquí hay 3, así que otros 2 los puedo canjear por otro éxito. Así que sería un total de 3. Podría, como en este caso, ejemplo, solo tenemos 2, pues podría quitarme estos 2 y quedarme con otra vez el total de 5 disponible para sufrir y hacer mis esfuerzos heroicos. Acciones especiales, ¿vale? Que son las que suelen tener este iconito. Bueno, pues la acción especial, cada una tendrá su texto. Decimos, pues voy a hacer esta acción, se resuelve y listo, ¿vale? No hay más. Tened en cuenta que en algunos casos, como por ejemplo este de la maestría del sigilo de Snake Eyes, ¿no? Pues nos dice qué es lo que podemos hacer, que básicamente es para ocultarnos, y al final nos dice que termina nuestro turno, ¿vale? Por lo tanto, si yo quiero hacer esta acción especial, tened en cuenta que si lo haces como primera acción, pues la otra acción ya no la puedes hacer porque tienes que finalizar tu turno. No significa que cada acción especial tengas que acabar el turno, ¿vale? Eso depende de la acción especial. En este caso, sí, haces esto y si eres Snake Eyes, pues ya haces esta acción especial, tiene que acabar tu turno, ¿vale? Acciones especiales puede ser que cada personaje tenga o no tenga acciones especiales, o que los escenarios pues nos dejan, pues hay la acción especial tal, que es cuando se abre una puerta, pues puedes llamar por radio y pasa no sé qué cosa, ¿vale? Pues tienes que gastar una acción especial para hacer eso. Vamos con la acción de atacar, ¿vale? Antes de ir directamente al meollo de cómo se resuelve un ataque, necesitamos conocer 2 conceptos muy importantes en G.I. Joe Operation Cobra. Por un lado, la línea de visión, y por otro lado, la cobertura. Así que vamos a empezar por la línea de visión. ¿Cómo funciona la línea de visión en G.I. Joe Operation Cobra? Supongamos que yo soy Snake Eyes, estoy aquí, y quiero ver, bueno, pues si voy a atacar a esta víbora de aquí. Por lo tanto, primero tengo que chequear si hay línea de visión o no. ¿Cómo va esto? Bueno, yo estoy en esta casilla, así que tengo que elegir uno de los vértices de la casilla y trazar 2 líneas, ¿vale? Que lleguen hasta 2 vértices distintos de la casilla de mi objetivo, ¿vale? En este caso voy a retirar a Snake Eyes para que lo podamos ver con claridad. Y venga, elegimos, por ejemplo, esta esquina de aquí
¿vale? Y tengo que llegar a esa esquina de allá atrás, ¿vale? A ver si soy capaz de dejarlo, más o menos, ahí está. Y con otra segunda línea que tiene que salir del mismo vértice, en este caso tengo que llegar a otra de las esquinas de la casilla objetivo. Así que, pues, por ejemplo, nos vamos a esta de aquí, ¿vale? Si alguna de estas líneas, para llegar a la casilla objetivo, sale del tablero, ¿vale? Pues entonces no tenemos línea de visión. O si alguna de estas líneas tiene que cruzar terreno impasible, que son estas fronteras negras, entonces tampoco tenemos línea de visión. Y si nos vemos obligados a sobreponer ambas líneas, entonces tampoco tenemos línea de visión. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿vale? Supongamos que esta tropa de Cobra, ¿vale? Esta víbora está aquí y Snake Eyes está aquí, ¿vale? Yo le veo o él me ve a mí, en este caso no. ¿Por qué? Porque yo, si tengo que trazar, si elijo este vértice, pues evidentemente para llegar a esta esquina, a esta o a esta, voy a tener que atravesar una línea negra, que es un terreno impasible. Por lo tanto, desde ese vértice no puedo. Lo mismo me pasa desde este, ¿vale? Pero desde este y este, pues podrías decir, bueno, yo trazo esta línea, ¿no? Desde este vértice hasta uno de los vértices de esa casilla y la otra pues exactamente igual, ¿no? Elijo el mismo vértice y demás. Pero si tenemos que sobreponer las dos líneas, ¿vale? No hay línea de visión, así que en este ejemplo pues no tendríamos línea de visión. Así que recordar que no podemos sobreponer las líneas de visión, no podemos atravesar el terreno impasible y no podemos salir del tablero, ¿vale? Si no pasa ninguna de esas cosas, pues tenemos línea de visión. Vamos con la cobertura, ¿vale? Supongamos que tenemos este mismo ejemplo de aquí, ya habíamos trazado nuestra línea de visión, voy a retirar las miniaturas para que sea más fácil de ver, habíamos elegido este vértice de aquí, así que teníamos esto más o menos así. Para saber si hay cobertura tenemos que coger y trazar una tercera línea que tiene que salir desde este mismo vértice, igualmente esta línea no puede salir del tablero para llegar a esa miniatura, y tampoco la podemos sobreponer a alguna de las líneas que ya hemos trazado para línea de visión. Y tiene que ir a un vértice al que no hayamos ido ya, es decir, este y este ya hemos trazado la línea de visión sobre ellos, así que tendría que ser este o este a los que tenemos que poder ir con esta línea, ¿vale? Trazaríamos esta tercera línea y, por ejemplo, a ese vértice. Si alguna de estas tres líneas pasa, ¿vale? Un terreno que da cobertura, pues esa miniatura va a tener cobertura, ¿vale? No solo las que pasen, sino que en el caso de la casilla objetivo también se tiene en cuenta, es decir, esta víbora estaba aquí y está dentro de este tipo de terreno que da cobertura ligera. Por lo tanto, ¿vale? Como las tres además dan porque él estaba dentro, pues tendrá cobertura ligera, ¿vale? Si estamos atacando a otra miniatura, vamos a ver si somos capaces de hacer algún ejemplo. A ver si yo pongo esto por aquí y pongo a Snake Eyes por aquí, ¿vale? En principio, ¿vale? Bueno, aquí no se podría estar por este tipo de terreno, pero bueno, para el ejemplo, haceros a la idea de que sí que se puede, ¿vale? Trazaría la línea de visión de esta esquina a esta y de esta esquina a esta otra, ¿vale? Por lo que sí que tendría línea de visión. Ahora, ¿vale? La tercera línea para ver la cobertura tendría que trazarla desde aquí y tendría que ir o bien a este vértice o bien a este otro. Por lo tanto, atravesamos una línea negra que es terreno impasible. Eso sí está permitido para la cobertura porque eso nos dará cobertura pesada, que es la cobertura más poderosa que se puede obtener, ¿vale? Y así se calcula la línea de visión y la cobertura. Así que vamos a proceder para ver cómo se resuelve el ataque una vez que ya tenemos en mente estos conceptos. Venga, vamos a volver a ponernos aquí, ¿vale? Y hemos, bueno, nos vamos a poner, si acaso, venga, nos vamos a poner aquí, a ver si tenemos cobertura, vale, estoy viendo para ver si tenemos cobertura contra, bueno, esta miniatura, esta tropa de Cobra tiene cobertura con nosotros, bueno, si lo pongo aquí, es evidente que sí que va a tener cobertura, ¿vale? La veríamos y tendríamos cobertura. Bueno, pues vamos a atacar. Lo primero que hay que hacer es ver si tenemos línea de visión. Ya os hemos dicho cómo, ¿vale? Pues desde un vértice a otros dos, ¿vale? Y que no se sobrepongan, no atraviesen el terreno impasible y no se salgan del tablero, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos línea de visión. ¿Tiene cobertura? En este caso sí, porque al menos una de las tres líneas que vamos a tener que trazar, incluyendo la línea de cobertura, va a tener que pasar por este terreno. Por lo tanto, va a tener cobertura. Ahora tenemos que crear nuestro pool de ataque, ¿vale? Le queremos atacar. Bueno, pues vamos a ver un poquito cómo son las cartas de las armas, que son bastante sencillas de ver.
¿vale? En este caso, como veis, este es el alcance que es 0, es una katana, es un arma cuerpo a cuerpo. Bueno, pues como tiene alcance 0, solo puedo atacar si estoy adyacente, no es el caso, así que esta pues no la podría usar, ¿vale? Tengo que atacar a distancia, pues en este caso con la Compact de 9 milímetros, ¿vale? Tiene un alcance de 2, ¿vale? Y decimos 1, 2 y 3. Uy, en principio no llego, veremos a ver qué pasa. Estos son los dados que vamos a lanzar para el ataque, que es el azul y el verde, ¿vale? Y tenemos que ver entre sus capacidades, ¿vale? Que se disparan con los especiales, a ver qué es lo que tiene. Por ejemplo, con un especial nos da +1 de alcance. Con un especial podemos tener una más de daño, o con dos especiales +3 de alcance. Como lo tengo a 1, 2 y 3, es tan sencillo como contar las casillas que nos separan, mi base es 2. Para que yo tenga éxito voy a tener que gastar algún especial para saber si llego o no llego, ¿vale? Un especial lo tengo que gastar para eso, sí o sí. De regla general, lo que hay que hacer es, vale, yo tengo alcance 2 y estos números que vienen aquí nos indican las estadísticas del dado. Este de aquí nos dice que como máximo podemos sacar 5 éxitos con estos dados y este de aquí nos dice que como máximo podemos sacar 4 especiales. Por lo tanto, el alcance de este arma como máximo será 2 más 4, porque podemos gastar todos los especiales para lo mismo. 2 más 4 sería 6, así que en principio yo podría disparar hasta 6 de distancia. Otra cosa es que luego lo consiga o no, ¿vale? Y ese sería nuestro pool de ataque. Ahora tenemos que hacer el pool de defensa. Tenemos que ir a la tarjeta del personaje y ver su parámetro de defensa, a ver si tiene dado o no tiene dado. En este caso no tiene dado, ¿vale? Los dados de defensa son estos de aquí, ¿vale? El morado clarito y el morado oscuro. El morado oscuro es un poquito mejor que este. Si tuviera dado de defensa, pues añadiríamos ese dado a pool de defensa. Y ahora tendríamos que ver si tiene cobertura, que como hemos dicho sí que tiene cobertura, que en este caso es cobertura ligera. Los dados que dan cobertura son estos dos, cobertura ligera y cobertura pesada, ¿vale? Entonces en este caso es cobertura ligera, por lo que añadiríamos al pool nuestro dado gris, ¿vale? Eso le va a defender. ¿Qué pasa, ¿vale? Si, pues por cómo está situado, imaginaros que las líneas de visión y de cobertura pasan por un terreno que le da cobertura ligera, que es este de aquí, y también pasa a través de una línea que da cobertura pesada. Vale, esto no se apila, es decir, no voy a tener los dados. Si mis líneas de visión y de cobertura pasan por un terreno que da cobertura ligera y también por un terreno que da cobertura pesada, pues nos quedaríamos solo con el de cobertura pesada, ¿vale? No añadiríamos los dos dados. Para la defensa es diferente, ¿vale? Sabemos que este personaje no tiene defensa, pero supongamos que tenemos un personaje que sí que tiene defensa, está la más baja, ¿vale? Pues tendríamos este dado y supongamos que tiene equipada alguna carta que le permite añadir algún dado de defensa. Entonces sí que añadiríamos, si nos dice este dado, añadiríamos y tiraríamos estos dos dados, más la cobertura que tuviera, ¿vale? También puede haber efectos de juego o de cartas que nos permite mejorar o degradar los dados. Si yo tengo este dado de defensa y me dice que lo mejore, pues pasaré a este. Si tengo que mejorar este, pasaré a este. Si hay que mejorar el negro, que es el más potente, pues ya no pasa nada. Y degradar lo mismo, ¿vale? Para los dados de cobertura, ¿vale? Sucede lo mismo, ¿vale? Podemos tener que mejorarlo por algún efecto de juego, pues del clarito al oscuro y degradarlo del oscuro al clarito. Bueno, pues vamos allá. En nuestro caso atacamos con la pistola, que era azul y verde. Él no tiene defensa, por lo tanto no añadimos dado de defensa, pero sí que tenía cobertura ligera, ¿vale? Pues añadimos la cobertura ligera. Los dados de cobertura y defensa son bastante sencillos. Esto anula éxitos y esto, que es como la contraestrella, anula especiales. Así que tenemos que lanzar. ¿Vale? Y tenemos que, a ver, sin moverlo, ¿vale? Tenemos que intentar resolver, pues, la tirada. Snake Eyes ha obtenido 3 éxitos y 3 especiales. Y la tropa de Cobra ha obtenido la cancelación de un éxito. Así que esto hay que resolverlo. Es decir, este efecto de aquí cancela, por ejemplo, este éxito. Así que nos quedan 2 éxitos y 3 especiales. Vale, ahora ya la tirada, por así decirlo, ha sido exitosa. Entonces tenemos que ver, bueno, ¿consigo llegar o no consigo llegar? Porque mi arma solo llegaba a 2 y le tengo a 3. Bueno, pues me veo en la obligación de gastar un especial para aumentar el alcance de mi arma y llegar a 3. Y todavía me quedarían otros 2 especiales por gastar, que los puedo gastar como quiera. Es decir, ¿vale? Yo podría gastarlos en alcance, es un poco absurdo porque ya llego, no lo necesito, pero puedo gastar esos 2 especiales para hacer 2 más de daño, ¿vale? Cada especial me daría 1, así que serían 1 y 2 de daño, más 2 éxitos, porque uno me lo ha cancelado, serían 4 de daño, ¿vale? Pues entonces nos tenemos que ir a la tarjeta del personaje y le aplicaríamos 4 de daño
¿vale? En este caso tiene 3, por lo tanto, esta tropa quedaría derrotada. Cuando derrotamos una miniatura de Cobra, pues se retira del juego y ya está, ¿vale? No pasa nada más. Salvo que en alguna misión nos diga, oye, pues es que si has matado a Destro pasa tal cosa, ¿vale? Como no es el caso, ¿vale? Normalmente, una vez que hemos alcanzado el máximo de vida, la retiramos del tablero y listo. Para los ataques cuerpo a cuerpo, básicamente es lo mismo, ¿vale? Tenemos que estar evidentemente adyacentes, cogeríamos el pool de nuestra arma, en este caso es un rojo y un azul, pues cogeríamos un rojo y un azul. En este caso, como estamos aquí, no tendría cobertura y tampoco tiene defensa, así que bueno, pues como veis en este caso es mucho más poderoso y saco 3 y 3, pues nos vamos a la tarjeta de nuestra arma y podemos gastar los especiales igualmente como queramos, ¿vale? Como con 3 ya lo matamos, en este caso nos daría igual, pero podemos aplicarle sangrados, podemos aplicarle herido, podemos aplicarle más daño o, por ejemplo, activar el sigilo de nuestra arma, ¿vale? Tanto el sigilo, el sangrado y todo esto viene explicado en el manual, no es complicado, no tiene sentido perder el tiempo en explicar esto porque básicamente es leerse el texto que viene en el manual que te dice cómo funciona cada una de estas cosas, ¿vale? Nosotros elegimos cómo queremos gastar nuestros especiales, recordar que podemos gastar todos los especiales para lo mismo, es decir, yo podría gastar 3 especiales para ser 3 de daño, 1 más de daño por cada especial, así que serían 3, por ejemplo, y 3, 6 de daño, lo que llegaría a hacer en este ataque Ojos de Serpiente. Y estas son las reglas generales de cómo se resuelven los ataques. Ahora hay alguna particularidad en función de si atacamos cuerpo a cuerpo o si atacamos a distancia. En principio, para que una tirada tenga éxito, ¿vale? Me tienen que quedar éxitos disponibles después de resolver la defensa, ¿vale? Supongamos, voy a coger este que tiene más, ¿vale? Supongamos que tienen esta cobertura, ¿vale? Yo he atacado y me cancela 3 éxitos, ¿vale? Entonces, en un ataque normal, un ataque a distancia, ¿vale? Yo habría fallado. Pero en un ataque cuerpo a cuerpo no necesito tener éxitos restantes. Es decir, si con esta tirada, ¿vale? En combate cuerpo a cuerpo yo puedo resolver estos especiales para activar las capacidades de mi arma, ¿vale? No necesito tener éxitos sobrantes después de resolver o cancelar los efectos de la defensa y la cobertura, ¿vale? Esa es una particularidad de si atacamos cuerpo a cuerpo en diferencia a si atacamos con armas a distancia. Las armas a distancia tienen otra particularidad diferente y es que si por ejemplo yo quiero atacar a distancia, ¿vale? Y estoy adyacente, como es el caso, ¿vale? Si estoy adyacente yo haría mi tirada y demás, ¿vale? Pero aquí se puede dar una circunstancia. Como estamos adyacentes, podría este personaje, ¿vale? Es una cuestión temática, pues podría golpearnos para apartarnos la pistola o forzarnos a apuntar al suelo. Entonces es más difícil dispararle a bocajarro porque el personaje enemigo puede interactuar de cierta manera para ponerlo más difícil. Para representar esto, tenemos que gastar uno de los especiales de nuestra tirada, sí o sí, para evitar ese efecto, ¿vale? Por lo tanto, si yo hubiera hecho una tirada, no sé si voy a poder con este dado, ¿vale? Vamos a poner, a ver, uno rojo. Imaginaros que saco esta tirada, estoy atacando a distancia y estoy adyacente. No tengo especiales. Como no tengo ningún especial o estrella para evitar ese efecto, ¿vale? El ataque fallaría, ¿vale? Hay armas que tienen una capacidad que se llama Point Blank Shot, que permite utilizarlas a bocajarro sin tener esta penalización, ¿vale? Esto lo tenéis descrito más, con más detalle en el manual, no tiene mucho misterio, pero que sepáis que si atacáis a distancia adyacente con un arma a distancia, tenéis que tener en la tirada al menos un especial para que la tirada tenga éxito, ¿vale? Las tiradas deben de tener éxitos sobrantes tras resolver la defensa y la cobertura, excepto si estamos atacando cuerpo a cuerpo con un arma cuerpo a cuerpo, que no hace falta tener éxitos, con especiales ya nos vale para poder hacer daño o aplicar estados o lo que queramos gastar. Otra regla especial de los ataques cuerpo a cuerpo es que normalmente no vas a tener cobertura, ¿vale? Estés donde estés, no vas a tener cobertura, excepto, ¿vale? Si el objetivo está dentro de terreno de ese tipo que da cobertura, ¿vale? Es decir, vamos a ver, si esta tropa de Cobra está aquí adentro y yo le ataco en combate cuerpo a cuerpo, como él está metido dentro de todo ese terreno, ¿vale? Toda su casilla es de ese tipo de terreno, entonces sí va a tener cobertura, en este caso cobertura ligera, dado gris clarito, para este ataque de combate cuerpo a cuerpo que le voy a hacer, ¿vale? Y esa es la única opción o forma en la que en un ataque cuerpo a cuerpo puedes tener cobertura, ¿vale? Fijaros que, por ejemplo, esta que está aquí, ¿vale? Todo este terreno da cobertura ligera, él está metido de lleno, entonces, evidentemente, si yo le ataco cuerpo a cuerpo desde aquí, sí que tendrá ese tipo de cobertura,
Y si le ataco desde aquí, también, porque su casilla sigue siendo toda de ese tipo de terreno. Por último, si el objetivo del ataque tiene un dado de defensa negro y lo lanza y obtiene este icono, que no lo habíamos visto hasta ahora, bueno, esto significa que el ataque falla automáticamente, ¿vale? Pues ya está, que ya se te ha caído la pistola, has fallado el ataque porque te ha esquivado, como lo queráis ver, ¿vale? Pero son fallos automáticos, ¿vale? Si yo, por ejemplo, venga, atacamos cuerpo a cuerpo, ¿no? Que estamos a distancia. Atacaríamos con Snake Eyes con el azul y el verde, que es lo que dice su arma a distancia. Supongamos que por lo que sea él tiene este dado de defensa. Y bueno, aquí va a tener cobertura también, así que tendríamos que hacer esta tirada, ¿vale? Pues tú haces la tirada, ¿vale? Y lo primero que hay que hacer es chequear si ha salido este símbolo, porque si sale este símbolo, pues el ataque quedaría anulado. Si eso no sucede, bueno, pues ya vemos que en este caso pues cancelaría 3 especiales y resolvemos todo según hemos dicho. Por último, ¿qué pasa si yo estoy atacando, ¿vale? A distancia, vamos a ponernos, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y en nuestra línea de visión, venga, vamos a poner estas dos miniaturas por aquí, ¿vale? Pues hay miniaturas, ya sean amigas o enemigas, da igual. Como habéis visto, para la línea de visión, en ningún momento hemos comentado que las miniaturas bloqueen la línea de visión, porque no la bloquean, ¿vale? Pero si este es el caso, ¿vale? Yo voy a atacar aquí, vamos a ver, ¿vale? Yo tendría que atacar a distancia, tiraría mi dado azul y verde, lo tengo a 3, él no tiene defensa y aquí tampoco tiene cobertura. Y tengo línea de visión porque las miniaturas no bloquean. Yo lanzo los dados y en este caso sacaría 2 éxitos y 3 especiales. Tendría que gastar un especial, como ya hemos visto, para poder llegar, 1, 2 y 3, y me quedarían otros 2 especiales por gastar. Así que tengo éxito, pero las miniaturas que estén en nuestra línea de visión, ¿vale? En el camino de nuestra línea de visión, nos van a quitar un éxito, ¿vale? Por lo tanto, en lugar de 2, esto se reduciría a 1. Da igual cuántas miniaturas estén interpuestas en la línea de visión, da igual que sea una, que sean 10. Solo vamos a perder un éxito, ¿vale? Esto pues representa un poco la dificultad de poder apuntar bien si tenemos pues otras miniaturas, otros personajes en medio. Vale, os voy a poner un ejemplo para esto de si tenemos miniaturas en medio de la línea de visión que se puede dar con este tipo de terreno. Suele ser terreno acuático o bueno, de forma general los que tienen la línea azul clarita, ¿vale? Esto representa que este terreno está por debajo de lo normal, ¿vale? Normalmente pues es terreno acuático, obviamente si tú entras en el agua pues te hundes, vamos, imagínate, por la cintura, por lo tanto este estaría más o menos a esta altura y yo estaría por debajo. Por lo tanto, para efectos de la línea de visión, vamos a suponer que yo estoy aquí, quiero atacar a este y tenemos a este aquí, ¿vale? Justo delante, ¿vale? En condiciones normales, pues yo vería al otro, calcularía y demás, y este me quitaría un éxito. Pero si está en un terreno de este tipo, ¿vale? Esta miniatura, como hemos dicho, está hundida hacia abajo, por lo tanto, digamos que la representación real es que estos están un poquito más elevados. Por lo tanto, no me entorpece la línea de visión y no tendría esa penalización de perder un éxito al atacar. Obviamente, si yo estoy atacando a un personaje que sí que está en este tipo de terreno, pues como está cubierto más o menos hacia la cintura, pues tendría cobertura ligera, ¿vale? Pero a la hora de la línea de visión, este tipo de personajes, como están hundidos respecto al suelo, pues no añaden esa penalización a la línea de visión. Vamos con ataques de área de efecto, ¿vale? Tenemos estas plantillas porque puede haber armas que tengan, pues, un área de efecto sobre el que se aplica. Esta la vamos a ver al final porque es un poquito más particular, ¿vale? Y estas son, pues, sencillos, ¿vale? Esto tiene un icono que la representa, en nuestra arma, pues, vendrá, ¿vale? Con un especial o como sea, ese tipo de icono. Por lo tanto, podríamos activar este tipo de ataques. Estas son las plantillas que nos indican qué casillas son afectadas, ya sea de forma total, ¿vale? Que son las que están marcadas en un color rojo oscuro, o de forma parcial, que son las que son más claritas, ¿vale? Voy a coger esta porque es más sencillo para el setup que tengo, ¿vale? Pero funcionan exactamente igual. Si tú haces un ataque que tiene un efecto de área de efecto, pues tienes que poner la plantilla, ¿vale? O sobreponerla para ver qué es lo que pasa, ¿vale? Podemos utilizar este lado que es más temático y esta es la casilla objetivo, que es esta de aquí, ¿vale? A donde nosotros estamos atacando. Si, por ejemplo, yo tuviera un arma que hace área de efecto y ataco aquí, ¿vale? Pues tendría que poner la plantilla de esta forma, ¿vale? Voy a retirar las miniaturas y lo vamos a poner para poder verlo con detalle. Pero ya digo que una vez que estéis jugando, al final es más sencillo y a veces no te hace falta ni ponerla, ¿vale? Y esto está así. Vale. Bueno, pues las casillas que están en color oscuro, es decir, reciben la totalidad del ataque, ¿vale? Yo la tirada que haya hecho, ¿vale? Hago una única tirada y es para todas las miniaturas que están en las casillas de color rojo
oscuro, ¿vale? Esas se llevarían la totalidad del ataque. Las que están en casillas que son de parciales, ¿vale? Que no están cubiertas del todo, pues se van a llevar la mitad del daño que yo haya sacado y se le aplicarán la mitad de estrellas o especiales, redondeando hacia arriba. Como nosotros atacamos, pues una vez que hemos decidido cómo gastar los especiales, pues veríamos a ver qué especiales queremos que se le apliquen a los que no están en la zona totalmente cubierta del área de efecto. Más cosas de los ataques de área de efecto: ignoran la cobertura. Cuando se aplica un área de efecto, este ignora la cobertura y los objetivos son atacados completamente, ¿vale? Es decir, da igual que tengan cobertura o no, porque se va a ignorar. Los dados de defensa, pues no se tiran dados de defensa, ¿vale? Si estas miniaturas de aquí tuvieran dados de defensa, no se tiran, pero por cada dado de defensa que tenga la miniatura que se tiene que defender, se reduce el daño en 1, ¿vale? Si yo, por ejemplo, hubiera sacado, imaginaros, esta tirada, serían 3 éxitos, serían 3 de daño, más lo que pudiera meterle con los especiales. Si esa miniatura tenía un dado de defensa, pues sería 1 de daño menos. En este caso, los aliados, las miniaturas, los personajes no jugadores, porque hay tokens que son como miniaturas de personajes no jugadores, pues no tienen, no afectan a la línea de visión como hemos visto antes, ¿vale? No perderíamos ese éxito porque hubiera gente de por medio. El daño es igual para todas, es decir, todas las miniaturas que están en las líneas de color oscuro reciben todo el daño, ¿vale? Yo hago una tirada y ya está, ¿vale? Ese daño se aplica a todas. Y los que estén en la zona más clarita, ¿vale? Pues se llevarán la mitad del daño y la mitad de los especiales, redondeando hacia arriba. Esto, ¿vale? El área de efecto se va a aplicar a enemigos y amigos. Si por aquí hubiera un Joe, pues también lo va a sufrir. Así que cuidado con esto cuando disparamos este tipo de armas, que no haya amigos en la zona del efecto, porque también lo van a sufrir. La distancia, ¿cómo se mide la distancia del ataque para un área de efecto? Tiene que ser a la casilla objetivo, en este caso esta, ¿vale? Es decir, yo tengo que poder llegar a esta casilla para que se pueda aplicar el área de efecto. Si con mi ataque, ¿vale?, ataco a distancia y no llego a esa casilla, pues el ataque falla y no se resuelve. Y nos permite poder tener como objetivo casillas vacías, ¿vale? Supongamos, ¿vale? Vamos a poner este enemigo aquí, ¿vale? Lo vamos a poner en cruz, este aquí y este aquí, ¿vale? Vamos a ponernos, por ejemplo, pues yo qué sé, aquí, ¿vale? Yo puedo elegir atacar esta casilla aunque no haya nadie si tengo un arma de área de efecto, porque así aplico la plantilla y los 3 se van a llevar el máximo de mi tirada, ¿vale? Como veis, la otra plantilla, que era más grande, son las mismas reglas, ¿vale? Pero claro, cubre un área mayor. Tenemos una última área de efecto que es, como veis, direccional. Entonces, esto es más o menos sencillo, es decir, si lo hacemos de forma horizontal o vertical, pues pondríamos nuestra plantilla, ¿vale? Y aplicamos las mismas reglas que hemos contado. Pero esta plantilla, si lo vamos a hacer en diagonal, voy a retirar un momento las miniaturas, ¿vale? Y queremos atacar en diagonal, ¿vale? Pues esto es un poquito más complejo, eso sí que tenéis que venir aquí al manual, ¿vale? Para que veáis cuál es el área de efecto, ¿vale? Cuando es direccional, pues es perpendicular, como veis, pues es lo que diga la plantilla, y si es en diagonal, ¿vale?, es una casilla y estas 4 siguientes, y todas las demás son claritas y recibirían el daño reducido, ¿vale? Esta es la más particular, ¿vale? Todas las reglas son iguales, pero que tengáis en cuenta que si lo hacéis en diagonal, pues, ¿vale? Si no os lo sabéis todavía, consultáis el diagrama del manual para saber cuál es el área de efecto de ese ataque de efecto direccional. Si fueran las tropas de Cobra las que tuvieran pues un ataque con área de efecto, se aplican más o menos las mismas reglas. Tiene una particularidad: las tropas de Cobra no van a tener como objetivo casillas vacías, ¿vale? Eso no lo van a hacer, y en principio les dan igual sus tropas aliadas, ¿vale? Es decir, si ellos hacen un ataque con área de efecto y van a hacer daño a un Joe o a varios, da igual que haya tropas de Cobra que se lleven el daño, ¿vale? No se preocupan por sus compañeros, así que pueden hacerlo tranquilamente y, bueno, pues causar bajas amigas. Bueno, llega el momento de ver cómo funcionan, cómo activamos a las tropas de Cobra y, bueno, cómo se comportan. Es verdad que esto parece mucho más complejo de lo que en realidad es, ¿vale? Así que tranquilos, no os asustéis, porque sí es verdad que aunque hay un montón, digamos, de iconografía, es luego tremendamente intuitivo el resolver. Así que vamos a ello. Vamos con el turno de las tropas de Cobra, que es más sencillo de lo que parece. Supongamos que es el turno de la tropa de Cobra, y cada tipo de unidades, ¿vale?, va a tener estas cartas de activación. Normalmente son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale?
Aquí tenemos dos formas de jugar, ¿vale? Las dos son legales, vienen en el manual, así que la que más os guste. Si tenemos un escuadrón de tropas de cobra, ¿vale? En este caso, ¿vale? Imaginaos, aquí solo tengo una miniatura, pero supongamos que tenemos 3 tropas de cobra en el tablero. Entonces tenemos dos opciones. Yo puedo robar una de estas cartas y resolverlo para todas las miniaturas de este escuadrón de tropas de cobra, ¿vale? Harían todas estas. O puedo jugar el modo realista, este es el modo rápido, y el modo realista sacaría una carta por cada miniatura del escuadrón, ¿vale? Sacaría una, la resolveríamos, sacaríamos otra, la resolveríamos, sacaríamos otra y la resolveríamos en el caso que fueran 3. Si fueran 5, pues 5 cartas, ¿vale? Aquí podéis elegir, ya sabéis, o sacáis una carta y lo resolvéis lo mismo para todas las unidades de ese escuadrón, o sacáis una carta por cada escuadrón. Los personajes, los villanos de Cobra, Destro, Zartán y demás, pues sacas una carta y la resuelves porque son una única miniatura. Para activarlos, ya como dijimos, se activa primero las tropas de Cobra que tengan la agresividad más alta. ¿Y cuáles son sus objetivos? Ellos van a ir a por el Joe que tenga la agresividad más alta. En caso de empate irán hacia el más cercano, ¿vale? ¿Esto cómo va? ¿Vale? Pues le damos la vuelta y como veis esto va por iconos, ¿vale? Entonces primero hay que resolver esta fila de aquí y luego habría que resolver esta fila de aquí. Si hubiera más filas, que imagino que sí que habrá alguna que tenga, a lo mejor, veis, por ejemplo, esta tiene 3, pues se resuelven en orden. Primero esta de aquí, luego esta de aquí y luego esta de aquí. ¿Vale? Esto es mucho más sencillo de lo que parece. Vamos a hacer unos ejemplos. Esto está completamente detallado en el manual. Las primeras veces, pues a lo mejor lo tenéis que consultar más a menudo, pero es bastante más sencillo de lo que parece porque la iconografía ayuda bastante. Para resolver estas cartas tenemos, digamos, una regla general que hay que intentar que se cumplirla siempre en la medida de lo posible, ¿vale? Si sacamos una carta, pues por ejemplo, ¿vale? El puño es atacar y esto nos indica que al más cercano, así que esa unidad de Cobra atacaría al Joe más cercano. ¿Vale? En este caso no se tiene que mover, así que resolveríamos el ataque, ¿vale? Y aquí, bueno, pues se tiene que mover. Cuando se tengan que mover, la intención, ¿vale? Siempre que se tengan que mover por una cosa u otra, porque alguna de las cartas no lo indica, tenemos que tener presente lo siguiente, que ellos intentarán moverse, ¿vale? Para ganar, como siempre, la mejor cobertura posible contra el mayor número de enemigos. Y al mismo tiempo, si se puede, ¿vale? Ellos intentarán alcanzar la posición que les dé la peor cobertura a los enemigos, en este caso a los Joes, ¿vale? Ellos intentan cuando se mueven ponerse, digamos, lo más protegido posibles y al mismo tiempo que tengan a sus enemigos, a los Joes, lo más desprotegidos posible, ¿vale? Cuando vayáis a moverlos, pues tener en cuenta eso. Ellos primero intentar hacer lo que les dice la carta, moverse hacia donde les dice la carta, pero intentando tener la mayor cobertura posible y demás. La mayor cobertura posible es no tener línea de visión, es decir, si tú consigues colocarte de tal manera que no te ven, ¿vale? Pues esa es la mejor cobertura, porque si no te ven, pues no te pueden disparar, ¿vale? Lo dicho, vamos a ver algunos ejemplos de las cartas que son bastante sencillos. Esta, pues la primera línea, el puño es atacar y esto al más cercano. Bueno, pues atacaría al más cercano. Ahora veremos cómo van los ataques, que van exactamente igual, con una pequeña diferencia. Y la segunda línea le dice que se mueva, y en este caso para que no tenga línea de visión, es decir, que no tengan línea de visión hacia él, ¿vale? Intenta ocultarse, ¿vale? Igual, tú te intentas mover para ver si puede quedarse sin línea de visión. Si no se puede quedar línea de visión, que esté lo más protegido posible, ¿vale? Siempre siguiendo ese orden. El ataque, ¿cómo va? Exactamente como hemos explicado, es exactamente todo lo mismo. Cada tropa de Cobra tendrá sus cartas de armas que tienen exactamente la misma filosofía que la de los Joes. Y la misión nos va a decir qué cartas de arma tiene que llevar cada tropa de Cobra. La única diferencia es que a la hora de gastar los especiales hay que hacerlo en orden, es decir, de arriba a abajo y algunas hay también que tienen aquí de izquierda a derecha, así que sería de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces tú haces tu tirada y irías gastando especiales, ¿vale? Vamos a hacer este ejemplo que son 2 azules y un amarillo. Vamos a meter esto por aquí y esto por aquí, ¿vale? Es esta tropa de Cobra. Este arma, como veis, tiene alcance solo de 1, por lo tanto Snake Eyes está a 2, así que tendrá que gastar, como sabéis, al menos un especial, ¿vale? Con esta tirada puede llegar a sacar hasta 8, así que 1 más 8 puede llegar a atacar hasta 9 de distancia, siempre y cuando consiguiera sacar todos esos especiales. Snake Eyes, nos vamos a su tarjeta y tiene una defensa morada. Así que cogemos el dado, ¿vale? Y hacemos la tirada. Bueno, Snake Eyes ha defendido un montón. El soldado de Cobra ha sacado 4 éxitos y 2 especiales. Y Snake Eyes le cancela un éxito, así que este dado quedaría cancelado. Y un especial, ¿vale? Bueno, pues vamos a, mejor cancelamos este, que es un éxito y un especial. Y este sería el resultado de la tirada, ¿vale? Una vez que ya hemos aplicado la defensa.
Como tenía alcance 1, ¿vale? Tiene que gastar el especial, sí o sí, para llegar, porque si no, no llega, ¿vale? Entonces, como veis, ¿vale? Aquí no puede hacerlo, porque tiene 2 especiales que le dan 2 de alcance, pero con un especial no puede, ¿vale? Le puede dar 1 de daño, así que en este caso habría fallado el ataque. Supongamos que, ¿vale? La tirada hubiera sido esta, ¿vale? Entonces nos cancela Snake Eyes, nos cancela un éxito y perderíamos un especial, pero nos quedamos con 3 especiales. Entonces, de arriba a abajo, 2 para el alcance, que además los necesita, ya llegaría. ¿Le sobra un especial? Pues entonces viene aquí y además nos aplicaría 1 más de daño, ¿vale? Supongamos que Snake Eyes se defiende fatal y este es el resultado que tenemos, ¿vale? Entonces tendríamos 3 de daño que ya se va a llevar Snake Eyes. Como tenemos que ir de arriba a abajo, necesitamos gastar 2 especiales para más 2 de alcance, porque si no, no llegamos. Así que gastaría 2 especiales, este y este, por ejemplo, para llegar. Y le quedan todavía 3 especiales, así que aplicaría 1 de daño y volveríamos a empezar desde arriba. Como ya no necesita alcance, el siguiente especial, pues 1 de daño. Y volveríamos a empezar, ¿vale? Este siempre hay que hacerlo, ¿vale? Hasta que ya se nos agoten los especiales. Por supuesto, como estáis viendo, si hay especiales para gastar, pero que no afectan ya a la partida, ¿vale? Al estado de la partida, como por ejemplo, si yo ya llego, ¿para qué voy a gastar más especiales? Eso se salta y a la siguiente, ¿vale? Así que iríamos haciendo esta rotación entre los especiales hasta que gastemos todos los especiales de la unidad de cobra o que no queden especiales que tengan un efecto real de impacto en el juego, ¿vale? Simplemente es que es todo igual, como veis, salvo que la resolución de los especiales, bueno, pues se hace en orden y con interacciones hasta que se hayan gastado todos los especiales. Venga, más ejemplos de cartas, por ejemplo. Esto es moverte, ¿vale? Se tiene que mover para intentar atacar cuerpo a cuerpo, ¿vale? O, en su defecto, lo más cercano posible al enemigo. Y con más 2 de movimiento. Y esto es atacar al más cercano, ¿vale? Como veis, es bastante sencillo. Moverse hacia el más cercano, atacar al más cercano. Moverse al más cercano, atacar al más cercano, moverse para intentar atacar cuerpo a cuerpo, ¿vale? Lo más cerca posible, y más 1, ¿vale? Porque tener en cuenta que al tener armas de a distancia, cuando te dicen moverte al más cercano, si tú mueves la miniatura de cobra y ya lo tiene en el alcance de su arma, pues tampoco es necesario que se mueva más, ¿vale? ¿Vale? Esta, por ejemplo, es atacar al más cercano y este 2 indica que con el arma secundaria, ¿vale? Porque normalmente van a tener más de un arma, ¿vale? En el manual te dice tropa de cobra, la cobra UCI y la espada de cobra. Bueno, pues la segunda es su arma secundaria, ¿vale? En este caso atacaría con el arma secundaria. Si no tiene arma secundaria, pues atacaría con el arma principal. Atacar al más cercano también. Atacar al más cercano. Esto es moverse más 1, ya sabéis que es moverte con más 1, y este icono significa que la tropa de cobra va a intentar ponerse con la mayor cobertura posible. La mejor cobertura, ya sabéis, que no te vean, ¿vale? Si no puede hacer eso, pues él buscará ponerse con la mayor cobertura posible contra el mayor número de enemigos posibles, ¿vale? Y bueno, pues esto ya lo habéis visto. Como veis, es bastante sencillo. En estas cartas puede ser que aparezca algún icono especial que está en la tarjeta del personaje, ¿vale? Pues en ese caso, si te sale ese icono, dices, bueno, pues a lo mejor es moverse y el icono, el que sea. Te vienes a ese icono que está en la tarjeta del personaje, lees el texto y lo resuelves si procede, que puede ser que a lo mejor te dice, pues es un ataque especial cuerpo a cuerpo y la miniatura no está cuerpo a cuerpo, bueno, pues esa línea no tiene efecto, ¿vale? Si una de estas líneas no tiene efecto, pues no se resuelve y listo. Y lo dicho, toda esta iconografía, ¿vale? La tenéis en el manual. De hecho, tenéis varios ejemplos, ¿vale? Para las primeras veces, ¿vale? Con toda la explicación detallada, pero como digo, una vez que os ponéis, al final es mucho más sencillo de lo que parece. Y tenéis en el manual también, aquí, que esto está muy útil, que es el tipo de icono y qué significa. Entonces, normalmente con esto, ya mirando qué significa cada icono, normalmente sabes lo que hace la tarjeta, ¿vale? Entonces, después de la primera partida suele ser bastante sencillo. Es verdad que en G.I. Joe Operation Cobra, ¿vale? Vais a ver que tiene un montón de estados y de habilidades, ¿vale? Tenéis toda la parte del manual a partir de la página 40 o así, para antes son todo habilidades y estados y demás. Que no es complejo, ¿vale? Es decir, que es verdad que hay muchas, pero bueno, normalmente pues cuando estás jugando, oye, ¿qué haces tú? Lo lees y son, nada, 3 o 4 líneas y más o menos sabes cómo funciona esa habilidad, estado o lo que sea. Pero sí es verdad que hay una excepción a esto y es la ocultación, el estado de estar oculto y el sigilo, que están relacionadas. Como esto es un poquito más complejo, ¿vale? Tiene más mecánicas y demás, vamos a pararnos, ¿vale? Porque las demás se pueden mirar tranquilamente en el manual cuando lo tengáis. ¿Cómo funciona la inspiración? Tienes el párrafo y ya está, ¿vale? No tiene ninguna complicación. Pero sí es verdad que la ocultación y el sigilo es un poquito más complejo, así que vamos a ver en detalle cómo funciona todo esto de ocultarse y las pruebas de sigilo. En G.I. Joe Operation Cobra tenemos un montón de
estados, condiciones, habilidades y demás. No tiene sentido repasarlas una a una porque básicamente es leer el manual, pero sí que nos vamos a detener sobre una que es más importante porque además es más compleja, así que vamos a explicar cómo va lo del sigilo y la ocultación, ¿vale? Vamos a empezar explicando qué es la ocultación. Bueno, pues cuando un personaje está oculto, ¿vale? Supongamos que por la razón que sea de momento, nos lo imaginamos, Snake Eyes está oculto, entonces hay que ponerle este token de oculto, ¿vale? Se lo podéis poner a la miniatura o se lo podéis poner en la tarjeta del personaje, como buenamente queráis. ¿Vale? Cuando un personaje está oculto, a efectos de las tropas de Cobra, es como si no estuviera en el tablero, es decir, no puede ser objetivo, no le pueden atacar, no, nada, ¿vale? Es como si no estuviera directamente en el tablero. Y para las penalizaciones que habíamos visto de líneas de visión y demás, de si estaba, por ejemplo, querían disparar, ¿vale? Alguien que está por aquí, Snake Eyes, como está oculto, es como si no estuviera, así que tampoco tiene, añade esa penalización por ser una miniatura que está interpuesta en la línea de visión. Vale, para cómo se oculta un personaje. Los personajes de por sí no pueden ocultarse, ¿vale? Tiene que ser que el escenario nos diga, por ejemplo, oye, pues todos los Joes empiezan ocultos, ¿vale? Pues entonces ya tienes la propiedad de oculto. O que de alguna manera el personaje tenga alguna capacidad o habilidad que te permita ocultarte, ¿vale? El caso de Snake Eyes tiene aquí una maestría de sigilo, que es una acción especial, como veis aquí, que le permite ocultarse. Para ocultarse, ¿vale? Las reglas generales para ocultarse, pues para ocultar un personaje tiene que estar fuera de la línea de visión de los enemigos, ¿vale? No le tienen que ver, si te están viendo no te puedes esconder, tiene todo el sentido del mundo. Y si tienen línea de visión hacia ti, al menos tienes que tener cobertura, ¿vale? Por ejemplo, si Snake Eyes está aquí, ¿vale? En principio, ¿vale? En principio no se podría ocultar. Un personaje normal, ¿vale? Con una capacidad de ocultación normal, pues no se podría ocultar. Pero si está aquí, ¿vale? Como tiene cobertura ligera contra todos los que le están viendo, en principio sí que podría ocultarse. Como digo, Snake Eyes es especial porque su habilidad de maestría de sigilo, que ahora eso os la cuento, pues sí que le permite ocultarse en determinadas circunstancias que los demás no pueden. Evidentemente no te puedes ocultar si estás adyacente a alguien, es decir, si tienes un enemigo aquí, pues es obvio que no te puedes ocultar porque te ve, ¿vale? Te está viendo, no te puedes esconder, tiene todo el sentido del mundo. Y si estás llevando un marcador de misión, ¿vale? Que son estos de aquí, ¿vale? Si tú estás transportando un marcador de estos o si estás yendo con algún personaje no jugador, pues obviamente no te puedes ocultar porque este hombre pues va contigo y se queda visible, por lo tanto saben dónde estás. Una vez que hemos ganado el token de ocultación, ¿vale? ¿Cuándo podemos perderlo? Bueno, pues se pueden dar distintas circunstancias. Si disparo un arma de fuego, ¿vale? Pues evidentemente delato mi posición y por lo tanto automáticamente pierdo el oculto. Salvo que el arma tenga la propiedad de silenciosa, que ahora es eso, lo vamos a ver, ¿vale? Que viene aquí. Si tienes esa capacidad, bueno, puedes atacar y puede que no pierdas tu estado de oculto. Depende cómo vaya el ataque y demás. Como digo, ahora lo vamos a ver. Si yo termino el turno de activación, ¿vale? No mi turno, sino el turno de activación, porque recordar que podíamos activar hasta 2 Joes antes de activar una unidad de Cobra. Entonces sería cuando ya hemos activado a los 2, ¿vale? Si solo hemos activado a uno, pues cuando acaba ese, ¿vale? Hay que chequear cómo estamos. Si acaba el turno de activación en línea de visión hacia enemigos y no tengo cobertura, pues lo pierdo, ¿vale? El token evidentemente lo pierdo porque no tengo nada donde esconderme. Si yo acabo aquí, como tengo cobertura, se entiende que aunque estoy en la línea de visión, como tengo cosas que me tapan, pues puedo seguir oculto. Y si otro personaje termina adyacente a un personaje oculto, ¿vale? Este se activa y acaba aquí, ¿vale? Pues obviamente me va a ver, salvo que lo mismo, yo esté metido en un terreno que me da cobertura y por lo tanto puedo seguir estando escondido. También podemos perder nuestra condición de oculto si fallamos un test de sigilo, que vamos a ver ahora cómo funcionan los test de sigilo. Bueno, vamos a ver cómo van los test de sigilo. Para eso vamos a también ya de paso a leer la maestría de sigilo de Snake Eyes porque es un poquito diferente a lo que hemos comentado, ¿vale? Es una acción especial, la podría hacer y te dice, realiza un test de sigilo exitoso contra todos los enemigos en línea de visión y ganarías el token de oculto y en este caso acabaría tu turno. Digo que es distinto porque como hemos mencionado, si te están viendo tú no te puedes ocultar de forma normal, ¿no? Tienes que tener al menos cobertura. Bueno, como Snake Eyes es un maestro del sigilo, incluso en esta condición, ¿vale? En la que le están viendo todos, podría ocultarse. Pero tiene que hacer un test de sigilo. ¿Cómo va eso? ¿Vale? Tenemos unos tokens de
de percepción, ¿vale? Que tienen este lado todo es igual y por el otro van a tener un número, ¿vale? Cogeríamos tokens al azar por cada enemigo que nos tiene en línea de visión. Vamos a poner este aquí porque en este terreno en principio no se puede entrar. Los tres me están viendo y pues yo al azar asignaría un token a cada uno de ellos, ¿vale? Y ahora le vamos a dar la vuelta al token, ¿vale? Este tiene 3, este no tiene nada y este tiene 4. Vale, ¿qué hacemos con estos valores? Hay que sumarlo a la percepción del personaje, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, con esta víbora de aquí, que le ha salido 3 y ellos tienen percepción 3. Por lo tanto, es 6. Yo tendría que hacer un test de sigilo, me voy a las estadísticas del personaje, Snake Eyes, que tiene de sigilo rojo y verde. Así que lanzo rojo y verde. Recordad que es un test, por lo tanto, los especiales se podrían sumar, ¿vale? He sacado 4 éxitos, solo he sacado un especial, por lo tanto, no puedo más. Y ahora tengo que contar la distancia, que serían 1, 2 y 3, así que serían 4 éxitos más 3 de distancia, son 7, y él tenía 3, que le ha salido aquí, más estas 3, 6. Como mi valor de este test de sigilo es superior a la percepción total del personaje, ¿vale? Hemos ganado, ¿vale? Recordar, bueno, hemos ganado, ¿vale? Ha conseguido ocultarse en principio respecto a este personaje, ¿vale? Pero tiene que hacer el resto de test porque si falla uno, pues automáticamente no queda oculto porque ya uno le está viendo y da la voz de alarma para que los demás sepan dónde está. ¿Vale? Así que recordad que ponemos los tokens, los revelamos, hacemos la tirada de sigilo y sumamos la distancia a nuestra tirada. Si nuestra tirada, nuestros éxitos, más la distancia es superior al valor de percepción total del personaje, pues en principio hemos tenido éxito. Así que contra este no hay problema. ¿Vale? Y esa tirada nos va a valer para todos los personajes. Contra este, ¿vale? Que es una víbora que tiene, como hemos dicho, percepción 3, bueno, pues como ya hemos sacado 4, además habría que sumar la distancia, que serían 1, 2 y 3 de sobra. Y la tropa de cobra tiene percepción 1 más 4, 5. Yo he sacado 4 y mi distancia es 1, 2 y 3, que serían 7. Como también es superior, pues en este momento Snake Eyes ha superado su test de sigilo a la percepción de todos los que le están viendo. Por lo tanto, quedaría oculto, ¿vale? Recordar que Snake Eyes lo puede hacer de esta forma especial porque es un maestro del sigilo, entonces no necesita tener esa cobertura para poder hacer esta prueba, ¿vale? Es un caso específico. Si no, ¿vale? Si fuera otro personaje que puede ocultarse y demás, pero no tiene maestría de sigilo, pues tendría que estar al menos en cobertura para poder hacer esto. El estar oculto nos da determinadas ventajas, ¿vale? En el caso de Snake Eyes, que es un caso particular, tiene aquí Maestro Ninja, que si está oculto, bueno, pues le permite moverse más, hace más daño y demás. Pero de forma general, si atacamos estando ocultos, ¿vale? Vamos a tener un especial adicional en nuestra tirada, ¿vale? Imaginaros que, a ver, pues tenemos aquí rojo y azul, que es con lo que ataca Snake Eyes con la espada. Supongamos que estoy oculto, ¿vale? Me pongo, yo qué sé, aquí adicional, ¿vale? Tener en cuenta que hasta que no sea el final de la activación, ¿vale? Del turno de activación, no tendría que chequear si pierdo el oculto o no, ¿vale? Yo haría mi tirada y en este caso serían 2 éxitos y 4 especiales más 1, ¿vale? Porque estoy oculto. En el caso de Snake Eyes, en realidad son 2, ¿vale? Pero porque es un caso específico, ¿vale? Pero un personaje que estuviera oculto, que no fuera Snake Eyes, pues su tirada habría sido 2 éxitos, 4 especiales, más un especial por estar oculto, ¿vale? Resolvemos nuestra tirada, como hemos comentado antes en el ataque, y listo. Como hemos comentado, ¿vale? Estando oculto, si atacas, o sea, disparas un arma o atacas y demás, pues lo lógico y normal es que vayas a perder tu ocultación porque quedas revelado, ¿vale? Se sabe que estás ahí. Salvo que utilices armas que tienen, son armas silenciosas, ¿vale? Que tienen aquí esa propiedad de silent. ¿Vale? En este caso, esto lo tiene aquí, por lo tanto, este arma es silenciosa sí o sí. Puede ser que haya armas que en lugar de tenerlo aquí, que es por defecto, pues lo tengan con los especiales. Entonces, a lo mejor te pide que gastes 1 o 2, o los especiales que sea, para poder activar esa capacidad. Si gastas los especiales, podrías activar la capacidad silencioso. ¿Cómo funciona esto de que un arma es silenciosa? Depende, en principio, de 2 factores. Uno, si estamos en una misión en la que la misión nos ha especificado que todos los Joes empezamos ocultos, entonces podemos utilizar la propiedad de nuestra arma silenciosa durante un ataque para permanecer ocultos siempre y cuando hayamos neutralizado al enemigo. Es decir, hemos empezado todos ocultos, yo me he acercado o he disparado con un arma que tiene la propiedad de ser un arma silenciosa y he neutralizado al enemigo, me lo he cargado. Entonces permanezco oculto. Si le hago daño pero no lo neutralizo, entonces pierdo la condición de oculto, ¿vale? Y al final de
del turno de activación, pues hay que hacer un chequeo de sigilo, ¿vale? Como hemos explicado, para ver si permanecemos ocultos o no. La otra posibilidad es, bueno, eso es una misión, vamos a decir, normal, en la que no hemos empezado ocultos y nuestro personaje, pues por lo que sea, como por ejemplo Snake Eyes, pues ha conseguido ocultarse. Si nos hemos ocultado, ¿vale? Y somos, pues eso, pues en esta condición de que hemos empezado todos, por así decir, visibles, sin estar ocultos, y yo me he ocultado, puedo utilizar la propiedad de un arma silenciosa, ¿vale? Para permanecer oculto cuando ataco, incluso aunque no neutralice al enemigo, ¿vale? Así que en esas condiciones podríamos seguir estando ocultos, ¿vale? Tened en cuenta que la ocultación se pierde si, por ejemplo, hay un enemigo adyacente. Entonces, si yo le ataco y no lo mato, en ese momento no voy a perder la ocultación, ¿vale? Pero cuando lleguemos a la comprobación del final de la activación, pues si lo tengo adyacente, pues se va a revelar mi ocultación. Y de modo normal, pues al final de la activación, del turno de activación en el que estamos, tendré que hacer un chequeo de sigilo para ver si permanezco oculto o no. Y otra posibilidad es que si no estás oculto, ¿vale? Vamos a quitarle el token, ¿vale? Si no estoy oculto y ataco con un arma que es silenciosa y neutralizo a mi enemigo, ¿vale? Eso me da la posibilidad de realizar un test de sigilo contra todos los que tenga en línea de visión, con todas las condiciones normales del sigilo, es decir, tendría que estar en cobertura y demás respecto al resto, y si supero ese test, entonces me oculto automáticamente. Así que el tener un arma silenciosa nos da también la capacidad de, aunque no estemos ocultos, ¿vale? Si nos movemos y nos colocamos adecuadamente y neutralizamos a nuestro rival, podemos ganar ese token de ocultación que, como hemos visto, nos da un especial más para los ataques. Y bueno, hay personajes especiales como Snake Eyes que, bueno, les da más movimiento, les da más ataque y demás. Bueno, llegamos a la parte más dolorosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestros personajes, nuestros Joes, pierden toda la vida? ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, podemos quedar heridos y podemos quedar neutralizados. Así que venga, vamos a verlo porque, bueno, son estados que no querremos tener, pero es algo que puede pasar en las partidas. Vamos a ver cómo se resuelve. Por último, ¿qué pasa cuando nos atacan, ¿vale? Como Joes, y consiguen hacernos tanto daño como la vida que tenemos, ¿vale? En este caso Snake Eyes tiene 10 de vida, aquí tiene 5... y 3 serían 8 y una 9, ¿vale? Y venga, y otras 3, ¿vale? Le han hecho 12 daño. En el momento que alcanzamos el límite de la vida, en este caso 10, ¿vale? Lo alcanzamos o lo superamos, tenemos que dejar a nuestro Joe, por así decirlo, dañado, está herido, ¿vale? Esto obviamente no es bueno. ¿Cómo se resuelve esto? Vale, quitamos todos los tokens, ¿vale? De estado que tengamos y las heridas que tengamos sobre nuestro personaje. En este caso, pues quitaríamos todas las heridas, ¿vale? Recordar que podemos tener tokens de esfuerzo heroico sobre nuestro personaje, ¿vale? Estos no son tokens de estado, así que estos no se pierden, estos se quedarían. Y le tenemos que dar la vuelta a la tarjeta de nuestro personaje. Volveríamos a colocar los esfuerzos heroicos que hubiéramos gastado, ¿vale? Y aquí tenemos pues una versión, vamos a decir, dañada, ¿no? De, en este caso, Snake Eyes, ¿vale? Aquí la vida restante que te queda, los esfuerzos heroicos, en este caso la defensa pues ha aumentado, todas las estadísticas, si hay cambios, esa propiedad pues seguramente ha cambiado y como veis pues hemos perdido prácticamente todas nuestras habilidades. Así que estamos, por así decir, estamos un poco más mermados, ¿vale? Hay muchas misiones que te dicen que si, por ejemplo, 2 Joes quedan heridos, pues se pierde la misión, ¿vale? Así que cuidado con este tipo de cosas de... bueno, puedo quedar herido o no, hay que medirlo, ¿vale? Si una vez que estamos en este estado recibimos tanto daño como nuestra vida, en este caso 11, si recibiéramos 11 o más, en ese momento automáticamente el Joe queda neutralizado y habría que retirarlo del campo de batalla porque ha caído, ¿vale? Esto no significa que esté muerto, ¿vale? Si consiguiéramos superar la misión, bueno, pues podríamos utilizarlo para siguientes misiones. Se supone que los compañeros pues se cogen y se lo llevan. Normalmente, igual, muchas misiones te dicen que si un único Joe queda neutralizado, es decir, que queda herido y luego ya lo vuelven a eliminar, pues se pierde la partida. Así que quedar neutralizado no suele ser una opción a la hora de enfrentarnos y superar las aventuras en G.I. Joe Operation Cobra. Listo, ya estáis preparados para vuestra primera partida G.I. Joe Operation Cobra. Como hemos dicho, cualquier duda que tengáis la dejáis en los comentarios y en la medida de nuestras posibilidades intentaremos ayudaros a resolverla. Ahora, muy importante, no te pierdas este vídeo de aquí y suscríbete. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla.